buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Enrique Salamea, estudiante de la maestría en Arte, Educación y Cultura. Em, en este preciso instante estoy realizando una grabación de podcast entrevistando a una superartista de la que ya vamos a hablar a continuación en el marco de la asignatura Arte, Ética y Política dirigida por el profesor Andrés Fonseca en este primer módulo. Entonces, pues nada, vamos de una vez con la presentación. Me gustaría pues primero hacer unas apreciaciones sobre la persona que vamos a escuchar a continuación. Se trata de Paula Giselle Zorro Pérez. Es una artista egresada de el pregrado en creación literaria de la Universidad Central. Em, Ella escribe, canta, compone, dibuja, interpreta, hace todo en realidad. Y vamos a hablar en particular de su proyecto musical que se llama Cereviter. Es un proyecto que ya lleva un par de añitos, está apenas creciendo, pero que emerge como una burbuja. Y creo que es muy pertinente para la asignatura porque nos da cuenta de pues todo el proceso que tiene que hacer un artista emergente para poder pues avanzar con su carrera. Entonces, sin más preámbulo, eh, Paula Giselle, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bonito tener tu escucha para y tu interés también sobre mi trabajo. No, para mí, ya sabes que para mí es un placer. Entonces, bueno, preparamos unas preguntitas pequeñitas para pues un poco como dar a conocer este proyecto en general y tu experiencia como artista. Para mí, digamos que lo más importante sería empezar por el principio y eso sería pues cómo y cuándo empezaste tu proyecto musical. Bueno, yo empiezo a componer en el año 2018 con 17 años. Am, Empiezo a componer porque me regalan un ukelele y ahí son como mis primeras composiciones. Yo empiezo a subir algunas de estas composiciones a YouTube y gracias a eso llega un chico con el que yo estudié en el colegio que estaba empezando su productora musical y me dijo como, oye, me gustó mucho lo que hiciste, yo tengo este estudio musical, no sé si te interesa grabar. Y yo me emocioné mucho, como que todo en principio fue muy desde la emoción de, oye, sí, tengo una canción y la puedo grabar y un poco también como este apoyo entre personas que están iniciando. Y nada, como que me emocioné, empezamos a trabajar y ya llega un punto en el que digo, uy, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, como había una parte en mí que me decía, sí, vale la pena hacerlo, pero hacerlo en serio. Entonces atravesé muchas emociones, ¿no? Sobre todo la emoción y el miedo y el de, oiga, ¿dónde me metí? ¿Será que sí debía haber hecho esto? ¿Será que no? Y en algún punto ya tomo la decisión de hacerlo en serio, de que no sea un hobby, sino de que si le voy a invertir dinero, le voy a invertir tiempo, quiero hacerlo de la mejor manera posible y no solamente hacerlo como por hacerlo. Entonces, este proceso de la grabación empieza en el año 2019 para dar a luz pública en el año 2021, ¿no? Además, atravesadísimo ese proceso, pues por la pandemia. Y así es como empieza un poco. Yo digo que fue algo un poco accidentado, porque yo no empecé diciendo, uff, sí, voy a hacer este proyecto y se va a llamar así, y voy a hacer este género y este otro, sino fue muy intuitivo y muy del tantear. Y ya eventualmente pues fui profesionalizando ese oficio de cantar. Muy bonito, porque siento que es un poco como como el acto del artista que está pequeñito en términos de experiencia y de conocimientos y de bagaje y siente como apenas la emoción, como el deseo de, y creo que eso es como una muestra muy chévere de
pues de ese ejercicio que hacen todos los artistas más o menos sobre encontrarse, encontrar Mm. un poco lo que quieren hacer, y en esa medida creo que es bastante valioso, porque es muy orgánico, ¿no? No es como Mm. empiezo ya la primera sabiéndolo todo y más bien como voy un poco encontrando el espacio y las personas y los temas, eh, y Tal cual. justamente hablando de los temas me gustaría un poco como más o menos saber cómo es ese proceso creativo en términos tanto de la composición de la música como de la composición de la letra, sobre los temas, es decir, eh, cómo conectas con esos temas, primero cuáles serían esos temas, segundo cómo conectas con ellos, de dónde sale esa inspiración, que lo mencionas ahorita, se siente como muy orgánica al principio, eh, es decir, qué es lo que te ha motivado a ti a hacer ese producto musical inicial, cuáles eran los temas que pensabas, que te salían un poco como imagino yo esa voz musical que va Mm. encontrando su lugar. Bueno, yo creo que la inspiración, o sea, yo empiezo a componer cuando confluyen varias cosas en mi vida. Una de ellas es mi acercamiento a la poesía. O sea, yo empiezo a leer poesía y no solamente a leerla, sino a sentirla, como ya experimentarla. Confluye con eso y confluye con la escucha de cantantes latinoamericanas. Yo empiezo a escuchar a Silvana Estrada, empiezo a escuchar a Mercedes Sosa, a Gustavo Cerati, y todo eso entra en un momento en el que ya detona como cierta necesidad de componer, que obviamente en un principio uno no la ve así, sino es literalmente sentarse con el instrumento a jugar y van saliendo cosas. En principio, mis primeras composiciones venían muy desde el balbuceo. O sea, yo no ni escribía la letra primero, ni componía primero la música. Mis composiciones musicales nacen a partir de la melodía. Y con la melodía yo voy diciendo, bueno, esto suena más o menos por estas notas y voy tomando el instrumento y voy haciendo. Entonces empieza muy desde la melodía y desde la melodía empiezo a balbucear palabras, como decir, ah, voy a cantar por aquí, voy a cantar por este otro lado. Entonces, varias de las canciones han nacido de qué palabras quedan bien a esta melodía. Y ya un poco en un ejercicio también muy primitivo de dejar que la boca hable sola, ¿no? Que encuentre el tema por sí sola. Pero también he tenido composiciones que nacen desde el llanto. Entonces, viene de una necesidad profunda de exteriorizar algo, algún dolor que siento y de una necesidad de decirme algo al respecto sobre ese dolor. Y si bien me acuerdo que lo hablaba hace poquito, como si bien yo no compongo diciendo, ah, voy a sanar con esta composición, es algo que eventualmente resulta. Es algo como yo llamo mucho y he tenido una imagen recurrente a propósito de la composición y es para mí como hacer una diálisis. Entonces, como si mi sangre impura, triste, atravesara por esta máquina que es la canción y me permitiese de nuevo volver con sangre limpia a habitar esos pensamientos y esos sentimientos en mi cuerpo de una manera un poco más sana. Entonces es como un mecanismo de sanación. Hasta ahora esta primera etapa ha tratado mucho como de tramitar el dolor, de encontrarse a sí misma, muy acorde pues a la edad que tengo, ¿no? Y a la edad en la que empecé a componer, o sea, la juventud temprana, que siento que son temas inevitables pues para nosotros. Entonces, sí, es eso por ahora. Ujú. Sí, empato mucho con lo que dices, en particular porque, bueno, parte también fundamental de esta entrevista tiene que ver con el hecho de que Serviter acaba de lanzar hace una semana una sesión acústica titulada Nido de Fuego, Sí. que está enlazada también con la productora Nido de Fuego, eh, en la que ella también está involucrada. Entonces, por supuesto que estamos hablando de una artista multifacética que se mueve en diferentes dimensiones. Y entonces,
sin desviarme un poco de la idea, eh, pues quería un poco también como hablar de cómo fue ese proceso de encontrarme a mí en particular escuchando esa sesión, y decirte a ti que ha sido también como un proceso muy bonito, eh, porque sí, como corresponde a la época, estamos hablando pues no solamente en términos de, yo que sé, una persona de veintitantos años, sino estamos hablando de un sujeto, de un ser humano que habita el siglo XXI y tiene estas reflexiones sobre la salud mental, sobre eh, Ujú, quizá conversaciones que en siglos pasados era más complicado tener. Entonces, en particular, cuando hice la escucha de, de esta sesión, pues también hubo como un trámite emocional muy intenso, eh, porque creo que atiende a eso, como al artista que habita su época. No es solamente como voy a hablar sobre un tema que ya no es, que quizá no tiene el impacto suficiente, y creo que eso también es muy bonito de tu proceso porque tú estás muy conectada con lo que se hace ahora, y no lo hablo desde una escucha comercial, porque creo que tu ujú. música es en realidad como una contra comercialización en la medida en que es una apuesta muy auténtica, eh, sino más en cuestión como de me conecto con las emociones, me conecto con lo que hay adentro, y a mí en particular me pasó eso mucho con lo que hiciste ahora. Eh, sí ha sido un proceso muy lindo, sobre todo la canción en particular de Corporal, le Ujú. pondremos aquí un fragmentito de repente, eh, para que se antojen quienes estén escuchando, porque sí es, creo yo que es como un elemento que facilita eh, preguntas que se hace uno en su día a día y que no tiene como que no hay un interlocutor Ujú. artístico, o más bien son difíciles de encontrar. Y creo que eso es muy bello de tu proyecto musical. Entonces, bueno, ya que mencionábamos el asunto de los temas, eh, y hablábamos sobre este primer momento de Cereviter empezando a crecer su proyecto musical, me surgen dos preguntas. La primera, alusiva al tema del nombre, ¿por qué Cereviter? Y la segunda, que la podemos enlazar un poco con eso, sería en qué momento te diste cuenta de que querías ser eh, cantante, de que querías ser escritora, de que querías comunicar, de que querías producir arte. Creo que eso es como una pregunta fundamental, para reflexionar nuestro propio proceso como artistas, el mío en particular, que te admiro mucho y lo sabes, Ujú. sobre pues cómo hace uno para orientarse. Entonces eso, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuándo supiste? Ya digamos que en una época un poco más lozana. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué Cereviter? Bueno, voy a responder de pronto la de cómo supe que quería ser artista, que igual es algo que no llegó el día como dije, quiero ser artista, sino que en mí se dio como de una manera bastante divertida y desde el juego. Ujú. O sea, yo no sé en qué momento algo hizo en mi cabeza, pero desde muy chiquita yo sé que yo quiero ser cantante y escritora. O sea, yo tengo, te lo he mostrado y lo hemos hablado, tengo como escritos a mis 8 años de grande, quiero ser cantante y escritora. Y más allá de que yo supiera qué implicaba ser cantante y escritora, yo no tenía ningún referente de escritoras mujeres, ni siquiera de escritores hombres. O sea, yo no sabía qué era un escritor y qué hacía. De hecho, eso me vine a enterar hasta siendo ya grande y hasta en la carrera. Para mí todo nacía desde el hacer, o sea, ser una hacedora. Yo quería ser cantante porque yo cantaba, yo quería ser escritora porque me gustaba escribir. Era como algo muy desde el hacer y muy desde la diversión. Entonces, sí recuerdo tener estas nociones de, ay, ser cantante, ser escritora, ser modelo, pero eso para mí en mi niñez no significaba una cosa distinta a me divierto haciendo esto. Me divierto pensando historias, me divierto escuchando, no sé, a mi mamá que me contaba muchos cuentos y era como, wow, qué gran cuento, qué gran imaginación, como desde el asombro.
Y, y eso nace muy desde ese lugar. Ya eventualmente uno va creciendo y le van haciendo las preguntas de, bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser cuando grande? Y, y durante mucho tiempo yo respondía como música, yo quiero estudiar música. Y algo, no sé, algo pasó en mi vida y empecé a decir, bueno, ¿y si estudio otras cosas? También pensé en algún tiempo en estudiar criminalística y luego me di cuenta que eso es, o sea, que lo que me gusta era ver series sobre el crimen y cero el oficio. Mm, Entonces, como que igual en mi niñez yo no tuve muchos referentes de ser artista. Crecí pues en un contexto igual como bastante religioso y de pequeña fui una niña bastante introvertida. Entonces, lo mismo, yo no sabía qué era ser un artista. Yo solo sabía que disfrutaba mucho cantar y que disfrutaba mucho escribir y leer y ver cosas, pero referentes como tangibles de que yo saliera a la ciudad y reconociera artistas. eh, como más acá de lo mainstream, porque pues obviamente uno crece y es como, que está por allá Adele y está por allá, no sé, Lord o Katy Perry o no sé, Taylor Swift, o sea, cosas así. Esas eran los referentes que uno tenía, o que al menos yo tenía, como muy utópicos y muy blancos, europeos. Entonces, eh, igual eso es también una ficción, ¿no? Como esa gente tan lejana no te aterriza a ti de cómo tú puedes ser artista. Ujú. Entonces fue algo que he ido encontrando en el hacer, como ya voy creciendo y teniendo más referentes más tangibles, más de aquí, de Latinoamérica, me voy acercando, ya voy teniendo referentes de Colombia y, y así es. O sea, ya yo siento que voy a decir, uff, no va para re duro por el arte y por ser artista en la carrera, estudiando la carrera y teniendo esos referentes más cercanos para que toda esta idea del ser artista no se confundiese ni con ser famoso, Ujú. porque pues no todo el que es famoso es artista, digo yo, em, sino con el hacer, con el hacer. Y respecto al nombre, mm, lo que te decía ahorita, yo vengo como de un contexto de introversión en mi propio cuerpo también. Entonces, como te comentaba antes, yo paso de la emoción de wow, qué chévere, tengo una canción, a un miedo de wow, tengo una canción y qué voy a hacer con eso. Es como, ¿y si le meto plata y si le meto dinero y al final no me gusta? Entonces hubo algo en mí que dije, listo, yo voy a hacerlo. Dije, voy a hacerlo y si no lo quiero sacar, no lo saco. O sea, no tengo ninguna presión de sacar esa canción. Si queda guardada para siempre, pues va a quedar guardada para siempre. Y una vez yo me liberé como de la mirada ajena, fui feliz, o sea, disfruté el proceso, dije, listo, dije, ay, sí, estoy haciendo una canción, pero pues quién sabe qué va a pasar con esa canción. Y en ese proceso de empezar a trabajar, también pues estaba pasando como por unos temas emocionales que me hicieron a mí pensar que necesitaba referirme a mi proyecto musical con un nombre distinto al mío, como para hacer una suerte de fusión, creo que se llama eso, como desconectar de, de sí misma para poderlo trabajar y para poderlo trabajar bien. Entonces hubo un tiempo en el que yo sabía que tenía que ponerle nombre, pero que no iba a ser mi nombre, porque necesitaba esa distancia emocional para poder trabajar sobre eso. Entonces, nada, teniendo como esta idea de que no quería usar mi nombre y también como en otras exploraciones, vi con la palabra eviterno. Yo estaba muy mística en ese tiempo. Bueno, siempre he estado mística, pero en esa época estaba especialmente mística. Y Ujú. compuse una melodía. Antes de tener el ukelele, yo solo hacía melodías incompletas, o sea, pero nunca decía, uff, cerró. Entonces, antes de eso, yo pues sé nociones básicas de piano y empecé a componer una melodía que llamé Ser Eviterno. Y luego puse eso en mi usuario de Instagram. Puse como
Cereviterno, y dije, no, pero no quiero que termine en masculino. Entonces lo corté y lo dejé en Cereviter. Y ese fue mi nombre, mi usuario. Y yo dije, wow, no, se ve súper chévere. O sea, como que algo me hizo clic en los ojos, más que en el sonido. O sea, a mí me gusta mucho cómo se ve Cereviter escrito. Y, y en la pronunciación, bueno, a veces una gente lo dice de una forma, yo lo digo de otra. Em, y ya cuando dije qué nombre le pongo, fue fácil la relación a, bueno, mi nombre, ya tengo un nombre en Instagram, porque no uso ese nombre. Y fue un poco así. Lindo. Yo creo que un poco lo que tenemos hasta ahorita es una artista innata que ha sentido como la conexión con el arte desde un poco lo que los griegos llamarían tecné, como no la técnica de sé hacer algo, sino más como de el saber el proceso para. Y creo que eso es un poco lo que ha sido tu proceso particular con la creación. O sea, como que sí ha sido una creación muy genuina, muy desde el saber hacer, desde la tecné. Y eso es muy bonito. Tanto desde la conexión primaria, desde los momentos más lozanos, más infantiles, más quizás sin esta perspectiva tan adulta, angustiante, sino más natural. Sí, sí, sí. Pues desde allí hasta el mismo nombre en realidad. Entonces creo que Mm. que es como una conexión muy tierna con el arte, como conectar desde lugares muy genuinos. Eh, Yo siento también que es como de, o sea, hay muchas cosas que yo hago sin saber hacerlas. Es como, es más un querer hacer, es dejarse, en ese sentido sí me siento bastante emocional, es como, wow, tengo esta idea. Y eso también me ha llevado a lo audiovisual. Es como, esta canción tiene una imagen y una imagen que quiero preservar. Y pues, o cuando uno es artista independiente no tiene gente que te trabaje, o sea, o le haces tú o le haces tú porque nadie más lo hace. ujú, Entonces ha sido muy, muy guau. Esto tiene para mí como toda una interconexión de sensaciones. Y yo no estudié cine, pues vi un par de materias en la carrera, em, pero pues sí llega el momento en el que digo, no tengo ni idea de cómo se hace, pero lo quiero hacer y lo voy a hacer. Y así ujú. ha sido un poco. Sí, sí, eso me parece muy lindo. Y ya que mencionabas ahorita el asunto de las grandes dificultades que tiene el artista independiente, que tiene que moverse y aprender a ser casi casi que un todero, como, no sé, que te contratan por el mínimo en una empresa y haces fotocopias, vas por el tinto, haces la presentación en PowerPoint. Pues quisiera un poco también que habláramos desde ese lugar, porque tú ya tienes recorrido, tú tienes experiencia, empezaste un poco así como desde la inocencia, Ujú. desde una inocencia sabia que con el tiempo ha venido como encontrando su lugar, eh, y desde el no sé, desde lo hago porque quiero, pero aquí no hay nadie que me oriente, Sí, sí, ¿no? sí. Y creo que en particular, pues eso también pues da cuenta mucho de nuestro contexto. Creo que el país en realidad, Colombia, es con los artistas como que sí hay apoyo, pero no hay apoyo. Entonces Mm. quisiera un poco que tocaras ese tema de cómo ha sido para ti afrontar esa soledad, eh, como hacerla consciente, como hacer ese salto pues de la inocencia juvenil, y estoy haciendo una canción, qué miedo, y de repente qué chévere, pero cómo se la proyecto al mundo, ¿no? Como preguntas que empiezan a aparecer ahora como artista que ya tiene algo que decir. Quisiera que hablaras un poco sobre eso. Sí, es un poco asustadizo precisamente por eso, porque uno empieza a hacer cosas y hace muchas cosas mal. O sea, es como nada, empiezas a tocar y entonces ya uno solo quiere como cantar y tocar, pero de repente dices, no, pero necesito ciertas garantías de sonido, de seguridad. em, Entonces empieza como esas torpezas propias de la inexperiencia y atravesar a eso es pues muy difícil porque obviamente no es nada bonito el sentimiento de sentirse tonto o tonta.
em, y también del tiempo que se pierde por no saber, o sea, es como vas por un caminito, uff, por ahí no era, y es como, pucha, la embarré. Entonces, eso es muy, como, muy difícil emocionalmente. La soledad también es una cosa bárbara, por lo que te decía ahorita, a veces es como, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer, y eso es como, wow, lo puedo hacer, y otras veces como, no puedo hacer todo sola. Entonces, eso es un poco complejo respecto al contexto colombiano. Pienso muchas cosas, pienso sobre todo en esta idea del sacrificio. Pienso que muchos empezamos a entrar al arte y a escuchar como de, eh, no podemos vivir de esto, vamos a vivir debajo de un puente, y hacemos un poco chistes sobre la precariedad, pero yo siento que eso culturalmente se enraiza y es como ya desde la gestión cultural, es como de, como ustedes están acostumbrados a estar precarizados, eh, hagan trabajo gratis, hagan trabajo por reconocimiento. Es como que no hay una exigencia por parte de nosotros los artistas por, por ser remunerados correctamente. Muchos de nosotros profesionalizamos el oficio, es decir, pagamos 5 años de semestres carísimos, mm, para profesionales del oficio, para que se nos siga tratando como con la precarización como del que te puedes aprovechar. Entonces siento que culturalmente eh, hay mucho por trabajar, incluso desde el mismo gremio artista, porque también es cierto que, como dices tú, hay apoyo, pero no hay apoyo. Entonces, distritalmente y nacionalmente hay convocatorias, pero también siento que como artistas, o lo vi en una clase como de gestión cultural, decía como, parce, ¿cuántos abogados, economistas no están en la gestión cultural diciendo que se lee o que se escucha en el país? Y no hay artistas ahí metidos, o sea, también siento que nuestro mismo espíritu libre y bohemio nos ha llevado a descuidar ciertas posiciones que solo un artista puede reconocer como con dignidad, porque entonces decisiones y políticas públicas están siendo tomadas por personas que no habitan desde la creación, o si bien no desde la creación, desde la sensibilidad. Entonces me pone a reflexionar mucho eso, por eso también siento que igual en el proceso uno tiene que aprender de cosas que son cero divertidas, que son números, que son producción, que son gestión de personas. Em, entonces sí siento eso, como que los de arriba no nos la ponen fácil y nosotros también hemos descuidado mucho esos espacios. Las convocatorias suelen ser ganadas por quienes saben de los procesos burocráticos y de pronto no por la mejor idea. Y bueno, ahí ya no sé quién es el responsable, ¿sabes? O sea, porque es como a ellos que necesitan N mil papeles o nosotros que no sabemos cómo se sacan esos papeles. Ujú. Entonces sí siento que es como una cosa ahí de, como un círculo que ojalá eventualmente podamos romper. Yo trato también de que la gente a mí no me trabaje gratis, o sea, sí sea pagar poquito, pero no hacerlo gratis. Y si yo tengo que esforzarme más o endeudarme más o lo que sea, es como lo hacemos, pero no hagamos las cosas gratis o el trueque, que es algo muy bonito que sea entre nosotros los artistas, como listo, mi trabajo vale tanto, tu trabajo vale tanto. Ahorita no tenemos, no sé, recursos económicos, pero igual hay como una transacción que implica reconocimiento, porque el reconocimiento no es solamente monetario, sino como de respeto, creo yo. Entonces sí siento eso, que a veces aceptamos con mucha facilidad que se nos precarice cuando hemos trabajado en esto, cuando se le ha invertido de nuevo dinero para la profesionalización, no solamente dinero, sino que llevar a cabo con éxito, pues una carrera también implica mucho tiempo, mucho trabajo invisible de lecturas, de experiencias. Entonces sí, eso. Sí, pues te entiendo. Y bueno, pues también otra razón particular para admirarte a ti y en general para admirar a los artistas y las artistas que habitan esto llamado tercer mundo, porque sí siento que tenemos grandes dificultades
para emerger sobre todo. Y en esa medida igual pues siento que no todo está perdido tampoco, en la medida en que los artistas y las artistas estamos como descubriendo esos lugares, ¿no? Y descubriendo esas dificultades, en particular el asunto burocrático para participar en convocatorias y eventos distritales o del Ministerio de Cultura es una cosa muy compleja. Siento que un poco por ese lado debería haber también una apuesta por parte del distrito, del estado, eh, para pues también, y ni siquiera solamente de ellos, sino también por parte de las universidades que ofertan pregrados y maestrías artísticas, pues aportar un poco desde el lado burocrático que es pues Ujú, necesario, no es solamente enseñar a escribir o enseñar a componer o enseñar a tocar un instrumento, sino también cómo ayudo a esta persona en el mundo real a ujú, salir adelante con su proyecto artístico y sobre todo si hay talento, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo veo, meto la cuchara allí, yo soy profesor ujú, y con los estudiantes que tengo lo veo, es complicado. Si hay estudiantes que tienen ideas medio regulares, eh, cómo salen, egresan de la carrera, de su pregrado y siguen adelante en el mundo laboral, si para personas que como quiera llevan años trabajándolo, tienen talento, se han esforzado, porque el artista también tiene que ser disciplinado y yo siento que en tu proyecto musical y en ti en general también hay mucha disciplina. em, ¿Cómo hacen, no? Si para ti es difícil, si para mí es difícil desde nuestros lugares, ¿cómo hacen todo este grosso de personas que estudian una carrera artística para emerger como artistas y hacer lo que pues en realidad están esperando hacer ujú, y a lo que le están invirtiendo tiempo, esfuerzo, plata? O sea, en realidad sí es un futuro muy muy complicado ujú, y parte de ese panorama pues ya se está viendo con todo el asunto de estudiantes que están dejando de asistir a la universidad porque descubren que hay otras maneras de sacar adelante sus proyectos. Entonces, por ejemplo, no sé, te pienso a ti y yo digo, ¿qué tal hubiese sido el caso que de repente, no sé, no estuvieses tan vinculada con la literatura como lo estás ahora? Porque pues como mencionábamos al principio, para mí es pertinente recalcarlo otra vez, Giselle hace muchísimas cosas, entre esas también es una gran poeta, escribe muy bien y de hecho parte de la propuesta de Cereviter es la mezcla de música con poesía. De hecho, el lanzamiento reciente tiene algunos elementos que incluyen como una suerte de recital poético. Eh, entonces, digo, cómo hubiese sido el camino para Cereviter si hubiese, no sé, si hubiese entrado por la música ya no desde la literatura y la carrera y la poesía, sino desde su propio proceso musical independiente de la literatura. Todo ese dinero que hubiese invertido, ¿la tendría ahora en otro lugar o sería más como eh, la condición sería igual? Si me hago entender, es ujú, como que el artista ujú, un poco en su situación tiene que ver qué es más pertinente. Me hago unos cursos, tal cual. me pongo a estudiar un diplomado, aprendo por este lado, en este, yo qué sé, en este diplomado súper carísimo y quizás estoy más enfocada en mi proceso práctico, Cereviter en este caso particular, o en realidad hago todo el proceso desde cero y aprendo literatura y hago otras conexiones que siento yo que por supuesto enriquecen mucho más eh, tu proyecto, ¿no? No es Ujú, una apuesta solamente musical, desde el elemento de componer la música, la armonía, lo que mencionabas ahorita, que tenías unas melodías que balbuceabas, que empezaban a salir las palabras, sino que hay muchísimo más contenido allí de fondo. Entonces es complicado en realidad. sí. Eh, pero enlazando eso que decía ahorita, terminando como de las conexiones y el bagaje cultural, pues me gustaría un poco como ver
si quizá por allí, no sé si esa pregunta estaría bien hecha, porque pues aquí entre nos Ujú. pues no nos dedicamos a esto, em, pero ¿cómo ves tú allí ahora, como ya Cereviter más constituida, ese vínculo entre la poesía, eh, lo literario, digamos, y mi proceso como cantante y compositora? No sé si esa pregunta tiene sentido. Mm, Sería más como Sí, a ver, ¿cómo, dila. cómo enlazas las dos cosas? Ahora que ya tienes estos 6 años de experiencia que mencionabas que empezaste un poco como por encimita en el 2018 y en el 2021 ya en más forma. Eh, ¿Cómo una Cereviter más madura, una Giselle Zorro más madura, encuentra esas conexiones? ¿Cómo, y eso creo que también lo podemos enlazar un poco con una de las últimas preguntas, que sería cómo te ves a futuro, cómo ves ese proyecto musical, qué propuestas, no sé si nos puedes dar de pronto un adelanto sobre Ujú. las letras nuevas que estés trabajando, los nuevos horizontes que quieras trabajar, no sé por allí si estaría esa conexión. Yo como que igual no me he hecho esta pregunta, pero me la pusiste ahí sobre la mesa de qué hubiera pasado si hubieras estudiado música, ¿no? Como ahorita que ya estoy dedicándome la mayoría de mi tiempo a hacer música y de pronto la escritura está, no sé, en mi corazón. Eh, Hubo un Ajá. tiempo, sobre todo al momento de elegir carrera, que siento que es muy del contexto occidental, de decidir ser una sola cosa para siempre. Eh, y un poco también de, sí, como de nuestro contexto colombiano, del compromiso, del quedar bien, de lo permanente. Entonces, cuando yo fui a elegir carrera, para mí sí hubo un debate que eventualmente la gente me dijo como no era para tanto, pero yo dije, wow, ¿estudio música o estudio literatura? Eh, y para mí era un súper debate, ya eventualmente la gente me dijo como pues tampoco es como que sean muy distintas. Mm, Siguen siendo carreras artísticas en el tercer mundo. ajá. Entonces, eh, eventualmente me decidí por la literatura porque yo encuentro como una afinidad con estas ideas que van más allá de la carga de su nombre. Es decir, mi conexión íntima es con la palabra, eh, que la palabra como en mis cualidades físicas también es sonido, o sea, no es solamente la palabra escrita, sino el sonido y la imagen. Es decir, una definición basiquísima de la poesía. O sea, Ujú. la poesía es palabra, ritmo e imagen. Entonces ahora que estoy en este lugar, para mí, y sonará muy ficti, yo odio ser ficti, pero se me sale, pero para mí todo lo que hago está vinculado con la poesía, porque si yo te hablo a ti de hacer imágenes con una cámara, montajes o escenografías, es la imagen, es la imagen que está en la poesía. Si yo hablo de hacer canciones, de hacer música, estoy hablando de ritmos y está en la poesía. Si yo hablo de escribir, de poner palabras, de que las palabras tengan un peso, eh, está en la poesía. Entonces, más que cualquier otra cosa, yo sí me considero una poeta o una persona que se siente profundamente atraída por la poesía y eso engloba mis búsquedas. Entonces, no sé, yo podré el día de mañana, no sé, no quiera el universo, pero ya no puedo cantar, voy a tener igual la poesía. No puedo escuchar, tendré la poesía. Es como para mí la base eh, del arte, que para mí la poesía no es solamente como la tradición de los poetas y que los griegos primero y que bueno, no sé, lo que socialmente entendemos como poesía, sino para mí la poesía es una capacidad de asombro ante lo vivo y por eso es que
de repente los poemas tienen esta cualidad de decir algo, de mostrar epifanías, es re ficti, yo lo sé, pero, pero pues sí, sí considero eh, el acto poético como un acto de asombro por la vida. Bien, muy lindo. No, y pues por supuesto que concuerdo contigo en todo lo que dices, porque además se nota en tu expresión musical, en lo que escribes también, hay como un diálogo directo entre las dos cosas. Entonces hay poemas que bien podrían hacerse música y hay música que escribes que de plano se siente como poesía. Entonces eso a mí me parece sobre todo muy bello. Em, Luego, entonces, esto ya empataría con lo que sería el futuro. ¿Qué sientes ahora que sigue? Pues por supuesto eso como artista genera mucha angustia y ansiedad, em, pero creo que que tú tienes una particularidad como buen artista disciplinada. Por supuesto que disciplinado también implica procrastinar y dudar y tener muchas inquietudes, que son cosas que también te componen como persona, eh, pero disciplina en la medida en la que en serio te esfuerzas en hacer lo que haces. Y esa es otra razón también muy chévere por la que te admiro, porque ubico, y seguramente tú también, muchos y muchas personas con diferentes tipos de talento que podrían, si quisieran, explotarlos, pero de plano entran en esta etapa de letargo de, pues es que el contexto es imposible, el escenario no me lo facilita, este elemento burocrático que mencionábamos ahorita también es muy complejo, y creo que allí en ese ejercicio tuyo tú tienes como una apuesta muy clara sobre quién eres y sobre lo que quieres. Entonces justamente desde allí, desde esa Giselle Zorro, esa Cereviter que la tiene clara y que sabe lo que quiere hacer, pues quiero un poco que hagas como una suerte de pronóstico sobre cómo sería ahora el futuro, qué tienes preparado, si ya estás pensando, no sé, en algún proyecto literario, un poemario, si pronto se viene álbum, que vas a trabajar un poco allí, cómo te sientes con ese panorama tan un poco desolador, pero también muy prometedor, desolador en términos generales como seres humanos y prometedor en términos como Giselle Zorro y Cereviter que se está consolidando. Eh, ah, Ansiedad. no, ahorita sí, claro, es que eso es como parte igual del proceso. O sea, a mí una vez Alison, una amiga, me dijo como, ay, em, como yo te quiero mucho porque tú no es como que no tengas miedo, sino que igual haces las cosas a pesar del miedo. Y es como, muchas veces es así, o sea, es como yo trato, seguramente inconscientemente, no desde un lugar de no voy a pensar en ello porque no es lo importante o soy súper zen y no me importan los resultados, pero sí trato de no pensar en los resultados porque si lo pienso me ahogo, o sea, no lo hago porque lo que tú dices, a mí nada me garantiza que mi esfuerzo va a ser reconocido. También yo soy mucho de escuchar a otros artistas, y también he tenido una mínima muy clara, que es que la gente tiene mínimo, la gente como la mayoría de gente, porque pues también están estos seres de suerte excepcional, la mayoría de gente pasa por mínimo 10 años de trabajo. O sea, la etapa del trabajo puede que no te lleve como a un éxito rotundo, pero es trabajo y es trabajo constante y son mínimo 10 años. Y claro, yo estoy acá con 23 años diciendo, uff, si mínimo son 10 años, bueno, ¿cuánto me espera para poder encontrar como cierta estabilidad? Entonces, por un lado, cuando me enfoco mucho en, pucha, nadie va a recibir esto, nada me garantiza que todo mi esfuerzo va a ser,
ni reconocido, ni remunerado, ni respetado tampoco. Pienso, bueno, son mínimo 10 años de trabajo constante. Y ya veremos no sé, en 10 años o en 5, si ya llevo 5, si los contamos como fuerte, eh, qué pensaré o qué decidiré, precisamente porque también ya no creo en esto de ser una sola cosa para siempre. Eh, es como esperar a ver a dónde nos lleva la vida también y qué decisiones tomamos en torno a procurarnos como una mente y una vida más tranquila. Y eso respecto al futuro muy lejano. Respecto al futuro no tan lejano, estoy en las primeras etapas de la construcción de un álbum. Eh, de nuevo, ahí es todo un proceso creativo. De hecho, me emociona mucho porque, claro, cuando hice mi pregrado e hice la obra de grado, fue toda una construcción de símbolos, de campos semánticos, de estudiar también cómo se ve el poema en la página, el poema en lo impreso. Entonces siento que estoy viviendo eso de nuevo, pero con la música. Entonces, y más que inevitablemente lo literario me da eh, una búsqueda conceptual pues fuerte. O sea, no es solamente hacer canciones dispares, sino, bueno, qué canciones entran, qué canciones se quedan por fuera, como una curaduría de canciones, de símbolos, de sonidos, de sensaciones. Entonces me siento en un proceso de creación otra vez, de bueno, qué han hecho mis antecesoras, ¿no? Qué referentes musicales tengo. De mucha escucha he estado eh, como con una escucha diferente, que es la escucha del que crea, que también creo yo que es la escucha del que roba, entre comillas, o sea, del que dice, uff, esto está chévere. ¿Cómo se llega a eso? Que pasa en la literatura y pasa también en la música. Es como, ok, esta persona ya lo hizo. ¿Cómo puedo atravesar ese sonido como por mi cuerpo o por mi proceso y hacer algo distinto? Eh, o no hacer algo distinto, sino literalmente atraer esa tradición a mi trabajo. Entonces, en esas estoy en un álbum musical que le estoy trabajando, que el primer sencillo va a salir este año, que no tengo ni idea de cómo voy a seguir financiándolo, pero pues ahí está y no pienso abandonar ese proyecto. O sea, tiene que pasar algo como arrollador para, para que yo lo deje de hacer, porque de nuevo es la emoción de, es de ya me imaginé esto, ¿cómo lo detengo ahora? Es una ruedita que anda sola, es para mí también, yo lo decía en algún punto, para mí ya mi proyecto creció a un punto de que yo ya lo siento vivo y está chiquito y todo, pero yo ya siento que es un ser vivo que me demanda de mi tiempo, que me demanda de mi trabajo y que por puro amor o por puro capricho no lo voy a dejar morir. Es como, ya me demanda mucho y eso a veces es horrible, pero otras veces es de, listo, ya trabajé esa parte inerte, ya trabajé ese cuerpito muerto, ahora que está vivo, pues no voy a detener como ese trabajo. Qué bonito. Qué bonito. Conversar con Giselle es como encontrar imágenes poéticas todo el tiempo. Em, entonces, bueno, pues nada, queda uno absolutamente conmovido por un lado y por el otro, pues haciendo mucha reflexión sobre ese proceso creativo. Me gustó sobre todo esta parte que mencionabas al final, sobre el pensar el- el elemento artístico, la carrera artística como un ser vivo al que poco a poco le vas dando vida, como una suerte de Frankenstein. Eso me pareció muy bonito. Eh, y yo pues también llegué un poco a esa conclusión con mi propio proceso de escritura, entonces asumo que no nos estamos equivocando. Ya Eh, somos dos locos pensando lo mismo. Más o menos sí. Entonces, pues no, nada, creo que este último espacio es una
es una gran reflexión de cierre. Creo que aquí hay mucha sabiduría puesta, hay mucha reflexión desde lo social, desde lo artístico, desde el mismo proceso de concebir la idea hasta el momento de realizar la composición, también pasando por el elemento social y político y económico, que son un montón de cosas que atraviesan a los seres humanos. Y pues desafortunadamente no tenemos todas las posibilidades que quisiéramos, y por Mm. supuesto que eso también media mucho en nuestro proceso artístico. Entonces, pues creo que es así un gran cierre para la entrevista. Quisiera pues agradecerte personalmente por haber participado de este espacio, por haberme dado la oportunidad de esta conversa, eh, sobre todo como en este sentido como tan formal, eh, Mm. porque muchas de estas reflexiones ya las hemos venido interiorizando, pero creo pertinente eso. Ojalá que, que esta entrevista se escuche mucho, que llegue a muchos oídos de personas que también quieran pensar en cómo hacer sus procesos artísticos. Creo que Giselle es un gran referente en esa medida. em, y pues nada, te lo agradezco mucho en serio. Gracias por haber venido, Ay, por esta gracias a conversa y ti, por estar. Enrique. No, pues de Gracias a qué. ti también por estar. Y pues nada, entonces ya para darle cierre, me gustaría como aprovechar ese último espacio de tiempo para dejar un trocito chiquito del proyecto musical que hace Gise, Cereviter, así aparece en todas sus redes sociales para que la escuchen. Y pues nada, muchas gracias. Adiosito. Si salgo no voy a volver, no romperé paredes para entrar, no voy a quedarme en el umbral, sabiendo que este no es mi lugar. No es fácil saber discernir. El cuerpo habla y yo pobre aprendiz. Habrá que encontrar la manera de hacer de la intuición maestra. Como canica incrustada al pecho no se va. Al ignorarla solo harás que pese mucho más. El cuerpo es mental, la mente corporal. Ninguna es la certeza, así que suéltala.